Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que muchos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndole echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño. Muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Jesús había ido a un monte alto junto con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Allí se había transfigurado y los discípulos habían escuchado la voz del Padre diciéndoles, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando descendieron de aquel monte, le preguntaban a Jesús acerca de Elías, que si tenía que venir, porque eso decían los escribas. Jesús les dijo que Elías ya había venido y habían hecho con él lo que habían querido. Al llegar a la falda de ese monte, estaban los 9 discípulos que no habían subido con ellos y mucha gente los tenía rodeados. Y en medio de esta rueda estaban unos escribas discutiendo con los discípulos. Pero al ver a Jesús que reaparecía, la gente se quedó sorprendida y acudieron inmediatamente a saludarle. Él preguntó, ¿de qué discuten con ellos? Seguro que lo preguntó a los discípulos. Pero intervino uno de manera sorpresiva y le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo porque tiene un espíritu mudo. Y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar los dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Las características del padecimiento de este joven es que estaba poseído por un espíritu mudo, lo cual significaba que no era capaz de hablar. Lo hacía caer, lo hacía echar espuma por la boca, rechinar los dientes y
hacerse rígido como un muerto. Por eso este hombre había venido y había pedido la ayuda a los discípulos, porque tenían noticias de que ellos habían ido ya en misión y también habían expulsado demonios. Pero fueron impotentes, incapaces de liberar de este espíritu mudo al hijo de este hombre, que ha explicado la causa de la discusión. Entonces Jesús dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y les ordenó que trajeran al muchacho. Se lo trajeron, pero en cuanto el espíritu impuro se dio cuenta de la presencia de Jesús, con grande violencia zarandeó a este chamaco y lo hizo caer a tierra, y se revolcaba, rodando como un cilindro, echando espumarajos. De esta manera se notan las reacciones como consecuencia de la posesión, y los datos describen la enfermedad que llamamos epilepsia. Y entonces el padre de este niño, de este jovencito, es interrogado por Jesús. ¿Desde cuándo es que le sucede esto? El padre del chamaco dijo: desde niño. Y le dice que, además de que ya hace tiempo, que muchas veces lo ha arrojado al agua para hacerlo morir, y otras lo ha arrojado al fuego. Es un espíritu que quiere acabar con la vida del hijo de este hombre. Y por eso le dice a Jesús: si puedes, ayúdanos. Y Jesús le pregunta, porque le ha pedido que tenga compasión de ellos: ¿qué es eso de si puedes? Para el que tiene fe, todo es posible. Y el hombre reacciona con un grito y le dice: creo, pero ayuda o aumenta mi poca fe. Jesús ve que la gente se está acercando y entonces reprende al espíritu inmundo, diciendo con claridad: espíritu sordo y mudo. Ahora sabemos que ese espíritu, además de provocar que estuviera mudo este joven, también le impide escuchar. Y le dice: yo te lo ordeno, sal de él y no entres nunca más en él. Es importante que cuando leemos esos pasajes en los que Jesús se enfrenta a los espíritus impuros o a los demonios, pongamos atención y nos fijemos con toda atención, con toda concentración, qué es lo que dice Jesús a los espíritus. Le da a este una orden, lo identifica como un espíritu mudo y sordo, y le ordena que salga de él y no vuelva a entrar en él. Pero no usa ninguna fórmula, no menciona el nombre del Padre o del Espíritu Santo. Simplemente le ordena que salga de él, y el espíritu no puede soportar la orden de Jesús. No puede resistirse, no puede rebelarse, y entonces zarandea a este muchacho, lo agita con mucha violencia y sale dando alaridos. El muchacho, como reacción, se quedó prácticamente como muerto, y muchos pensaban efectivamente que había muerto en la salida de este espíritu. Pero Jesús alargó la mano, lo tomó de la mano, lo levantó y él se puso de pie. La palabra que aparece aquí es un verbo que significa lo resucitó. Significa también lo levantó, lo incorporó, pero tiene el significado también de que lo hubiera despertado de la muerte, y entonces el joven quedó perfectamente sano. Después de allí entraron en una casa y los discípulos lo interrogaron a qué se debía que habían sido incapaces de expulsar a este espíritu sordo y mudo, y la respuesta de Jesús es una enseñanza muy importante para los discípulos. Este tipo de demonios no puede ser arrojado sino con el ayuno y la oración. Los que van a hacer un exorcismo en el nombre de Jesús deben estar preparados con penitencia, haciendo ayuno y oración para poder ser eficaces.
Así les enseñó a los discípulos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.